teníamos dos preguntas pendientes. Entonces, me hicieron la pregunta de por qué no aparecía como tal en la pirámide algunos conceptos. Sin embargo, debemos saber que hay conceptos que tienen, digámoslo, de una manera sinónimo, ¿sí? Entonces, clero, iglesia, ¿sí? Señor feudal, también lo podríamos denominar como empresario. Em, Nobleza lo podríamos asociar también con el tema de los reyes y demás. Entonces, por eso es que algunas veces los nombres de las cadenas, o en este caso de las pirámides económicas, pueden cambiar, ¿listo? Para los plebeyos también está clase baja, ¿sí? Entonces, es dependiendo de cómo lo estén denominando, ¿vale, hermosos? Eso por un lado. Y por otro lado, tenía la pregunta de Juana de si en ese tiempo existía el braille. No, Juana, en ese tiempo no existía aún el braille como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, pues el ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. Entonces buscaban otras formas de comunicación como sonidos, como, digamos, si toca dos veces es una cosa, si toca tres veces es otra, y así de diferentes maneras, pero el braille como tal no estaba especificado, ¿listo? Sí había modos de comunicación, sí se buscaba la manera. De hecho, por instinto, nosotros siempre vamos a buscar la forma de comunicarnos y transmitir el conocimiento, pero el lenguaje de señas como está establecido hoy y el braille como está establecido hoy no existía. Eso se fue desarrollando a medida que el tiempo iba avanzando. ¿Listo, hermosos? No sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta. Juana, dinos. Profe, ¿será que puedes repetir todo lo que dijo? Es que acabo de llegar y de verdad tenía esa pregunta. Hermosa. Bueno, es que ya la desarrollamos, pero sí, básicamente estábamos diciendo que claramente el ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicación, ¿sí? Y siempre ha buscado formas alternas de comunicación. Entonces, claramente las personas que tenían alguna limitación física, como el ser mudos, o sordos o no poseer la vista, pues buscaban la forma de transmitir o de obtener conocimiento, ¿sí? Claramente el lenguaje de señas y el braille no estaban establecidos como lo conocemos hoy en día, pero sí habían múltiples estrategias, ¿sí? Entonces usaban palitos, usaban sonidos, utilizaban también la señalización, el mostrar otras cosas y demás para comunicarse, pero el lenguaje como lo conocemos no estaba establecido. Bueno. Ahora sí, vamos a avanzar. Ya sé que tenemos el concepto, pero es importante que podamos afincarlo, ¿vale? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo el primer párrafo, por favor? Dale, Sam. Concepto. La literatura medieval es el conjunto de producciones literarias escritas en Europa durante la Edad Media, un periodo que va aproximadamente del siglo V al siglo XV. Estas fueron obras creadas en latín, que era el lenguaje de la iglesia y de los estudiosos, pero también en las lenguas vernáculas, es decir, los idiomas que hablaba el pueblo, como el castellano, el francés o el gallego. Listo, Samu, muchas gracias. Entonces, chicos, debemos recordar que el Imperio Romano, pues era toda la gobernación que había en la nación de la iglesia y de los romanos. Por ende, el lenguaje que se utilizaba era el latín, ¿vale? Básicamente, chicos, debemos tener en cuenta que al ser el latín, pues la lengua predominante y de la clase alta, pues las personas que escribían solo escribían en ese idioma, ¿sí? Digamos que no es como hoy en día que cualquiera, el que quiera escribir, que escriba, ¿sí? El que quiera hablar, que hable. No, en ese tiempo estaba muy limitado a las personas que tenían dinero y que tenían poder. Por ende, aunque una persona que estuviera en clase media y media baja pudiera o supiera escribir, no lo debía hacer porque lo podían hasta matar por eso, ¿sí? Entonces, al tener todo este monopolio, todo el imperio romano, la iglesia y demás, pues no habían personas que escribieran en otro idioma, sobre todo por temor, ¿sí?
Pero cuando surge la caída del Imperio Romano, pues se empieza a generar como un poco de libertad. Eso ha sido un proceso, un paso a paso, pero empieza a surgir como un poco de libertad y se empiezan a generar escritos en las lenguas vernáculas. Y más arriba nos decían las lenguas románticas. Son lo mismo, son sinónimos, ¿vale? Que eran las lenguas que hablaban, por decirlo de una manera, los pobres o los que no estaban en la élite, ¿vale? Y entonces son el castellano, el francés o el gallego. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? Segundo párrafo, ¿quién me ayuda, por favor? Dale, mi Sofía. Esta literatura refleja la manera de pensar, sentir y vivir de la gente de esa época. Uno de sus aspectos más importantes que estuvo profundamente marcada por la fe cristiana, muchas obras tenían como propósito enseñar los valores del Evangelio, hablar sobre Dios, la salvación, el cielo y el infierno, o inspirar al lector a llevar una vida justa y virtuosa. Muchísimas gracias, Sofía. Chicos, aquí hay algo que debemos tener también muy presente. Básicamente, pues todos los textos giraban en pos de la vida cristiana y eso era bueno, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa? Que no era porque ellos quisieran hacerlo de esa manera, sino porque era de lo único que se les permitía escribir, ¿sí? Entonces no era también que, ay, todos son creyentes y todos están en la fe en Cristo y todos aman al Señor, que debería ser el principal objetivo, sino era más porque era lo único de lo que podían escribir. Entonces usaban el tema para poder transmitir información, crear historias y demás. Claramente, como siempre, habían personas que eran muy creyentes, que transmitían las cosas como debían ser, y habían otros que las leían y claramente empezaban a llevar una vida justa. Pero pues lo que quiero es que ustedes puedan determinar que era pues muy limitado los temas de los cuales se podían escribir, ¿vale, hermosos? No había como una libertad de escribir de lo que tú quisieras, ¿sí? Emi, ¿me vas a ayudar a leer la última parte o tienes una pregunta? No, sí, señora, quería leer. Ah, listo. Ayúdame, por favor, con el último párrafo, Emi. Además de los textos religiosos, también hubo obras de aventura, poesía, enseñanza, moral y hasta humor. A través de ellas se transmitieron valores como la lealtad, la valentía, el honor, la humildad y la obediencia a Dios. Es, por tanto, una literatura que no solo entretiene, sino que también educa el alma y fortalece la fe. Muchísimas gracias, Emi. Entonces, hermosos, al pasar el tiempo, y nos lo decía en la historia más o menos sobre el siglo XIV, se empieza a generar una transformación mental y se empiezan a crear unas literaturas, perdón, una literatura ya un poco más libre, ¿sí? Entonces ya se empieza a hablar de aventura, de poesía, de enseñanza, y lo que se busca todo el tiempo es dejar como una moraleja, es decir, una enseñanza en base a lo que se está escribiendo porque claramente ellos tenían una creencia y un temor en el Señor. Entonces querían también utilizar todo el tema de su literatura, su creatividad y demás, pero enfocada también en la enseñanza. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún aporte? Listo. Vamos con las características. Samu, ayúdame por favor con la primera. Religiosidad. La mayoría de las obras están influenciadas por la religión cristiana. Se hablaba de Dios, los santos, la Virgen María, el cielo, el infierno y la necesidad de vivir conforme a los mandamientos de Dios. La literatura era un instrumento para evangelizar y fortalecer la fe. Muchísimas gracias, Samu. Chicos, no sé, quiero dar la claridad. No es que fuera malo que la literatura estuviera enfocada en lo cristiano. Creo que por el contrario, era muy, muy bueno. Lo que fue malo es la imagen que en ese momento tuvo la iglesia, porque no tuvo esa imagen de mentora, de guía espiritual y demás, sino más bien está enfocada en las cosas del gobierno. Y eso hizo que muchas personas como que le cogieran rabia en cierta forma a las cosas de Dios, porque estaban siendo más mal utilizadas. Pero no quiero que quede ahí como si, ay, no, fuera malo que solo escribieran de Dios. Pues no, ojalá fuera así hoy en día, ¿no? Porque si todas las cosas estuvieran enfocadas en el Señor, pues evitaríamos muchas cosas. De hecho, si hay algo que podemos aprender del tiempo pasado, es que
claramente habían valores cristianos dentro de los colegios, dentro de las casas, dentro de las instituciones del trabajo, y eso hacía, chicos, aunque siempre existió el pecado, pero sí hacía que la comunidad fuera mejor. Claramente entre Dios más esté en todas las cosas en nuestra vida, porque a veces lo limitamos a una iglesia y se nos olvida que Dios es el Dios de todo, pues todo va a fluir de una mejor manera, ¿no? Si incluimos a Dios en el trabajo, en el estudio, en el programa que estoy viendo, en la forma como juego, en la forma en cómo hablo, cómo duermo, cómo voy a la calle, pues claramente todo va a ser mejor. Entonces, por este lado, creo que durante la Edad Media estaban muy bien porque tenían el reconocimiento del Señor, no solo en un templo, en un lugar, en un sitio, sino en todo. Y así debe ser hoy en día. Por favor, eso, Sofía, ayúdame con la siguiente. Gracias. Anonimato. Muchas obras no tienen autor conocido. Esto se debe a que los escritores no buscan fama personal, sino transmitir enseñanzas o valores espirituales. Lo importante era el mensaje, no el autor. Muchísimas gracias, Sofi. Vamos a encontrar muchísimas obras de esa época que estaban, pues claramente, chicos, sin autor, de forma anónima. Digamos que como que no había toda esa formalidad de los derechos de autor y todo eso, sino que simplemente yo escribía con la intención de transmitir conocimiento a los demás y ya, no estaba buscando como un reconocimiento. Eso se vino a evidenciar con el tiempo. Y adicional a eso, pues como la gente no leía, no escribía, pues la transmisión se hacía de forma oral. Y entonces yo lo decía de una manera y luego Samuel lo decía de otra manera y luego Ana lo decía de otra manera. Y entonces se perdía ahí también como de quién es, si todos le añadieron o le quitaron alguito o le cambiaron algo. Entonces también por eso, ¿listo? Vamos con el siguiente, Samu. Ayúdame, por favor, Orduz. Samuel. Didactismo. Las obras buscan enseñar. Las obras buscaban enseñar, tenían un fin moral, religioso o educativo. A través de cuentos, ejemplos e historias se transmitían lecciones de vida, cómo comportarse, cómo amar a Dios, cómo actuar con justicia. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, cuando hablamos de didactismo, estamos hablando de claramente de poder dictar alguna forma de hacer las cosas. ¿Listo, chicos? Entonces, eso buscaban también la literatura de esta época. Ana, ayúdame con la siguiente, por favor. Tradición oral. Durante siglos muchas historias se contaban oralmente, antes de ser escritas. Los juglares y trovadores viajaban de pueblo en pueblo cantando hazañas de héroes o historias de santos. Muchísimas gracias, Ana. En la antigüedad predominaba la escritura en forma de poesía, porque esto nos permitía tener versos y rimas y ayudaba a la memorización. Entonces, habían personas que se denominaban juglares, trovadores y copladores. Lo que ellos hacían era aprenderse las historias, muchas veces también crearlas ellos mismos y pues iban de pueblo en pueblo contando esas historias con el fin de que fueran conocidas y transmitidas a las otras naciones. Entonces, claramente, pues al no tener la posibilidad no solo de leer, sino de poder generar producción de libros como lo podemos hacer hoy en masa, sino que todo era a mano, tardaba mucho tiempo, pues se hacía uso de la tradición oral para poder compartir la información. Vamos con el uso del verso. Samu Peña, ayúdame por favor. Espera, que habla. Mm, ¿Dónde? Uso del verso. Uso del verso. La forma más común era la poesía, ya que era más fácil de memorizar y de transmitir oralmente. Se escribían en versos rítmicos o con ritmo, rima. Muchísimas gracias. Entonces, hermosos, también es importante que podamos, por ejemplo, hoy en día yo sé que todavía nos pasa, que es más fácil que nos aprendamos una canción a que nos aprendamos una historia.
Entonces, por eso ellos fueron muy inteligentes y se dieron cuenta de eso, y por eso la mayoría de los textos los escribían en forma poética o en forma de poema. Terminamos con el idealismo, Samuel Orduz. No, profe, es que era para decirle que necesito desconectarme porque es una urgencia, profe. Listo, mi corazón, no hay problema. Vamos entonces a finalizar. Gracias, profe. Dios te bendiga, hermoso. Idealismo. Y si Igualmente, profe. se presentaban personajes heroicos, santos o caballeros con virtudes elevadas. Se exaltaban cualidades como la fe, el sacrificio, el amor puro, la fidelidad, el coraje y la nobleza de espíritu. Básicamente, pues debemos saber, chicos, que la mayoría de historias eran historias reales, pero les daban como un poco más de habilidad, ¿no? Como que si mató a 5, entonces colocaban que mató a 1000, ¿no? Y como una capacidad más heroica, les colocaban como eso para que fuera un poco más llamativo, pero en su mayoría eran historias que habían pasado en la realidad, ¿listo? Samu, ¿tienes alguna pregunta? No, pero es para leer. Ah, ok, listo, corazón. Listo, mis hermosos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿No? Listo. Vamos con los tipos de literatura que había. Ya hemos hablado un poquito, pero pues es importante que nos quede súper claro. ¿Listo, hermosos? Entonces vamos primero con la literatura religiosa. Ya sabemos que predominaba, ¿no? Que era, mejor dicho, re importante. Dice, incluye sermones, vidas de santos, himnos, milagros, oraciones y poemas. Ahí tenemos un ejemplo, dice Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Aunque fue escrita en el siglo XV, reflexiona sobre la brevedad de la vida y la eternidad del alma. Propósito, pues acercar a las personas a Dios, fortalecer la fe y recordar la importancia de vivir una vida santa. Y eso no se puede perder, ¿no, chicos? Debemos tener esto presente hasta el día de hoy. Valores, esperanza en la vida eterna, humildad, arrepentimiento y amor a Dios. Samu Peña, tú que siempre tienes ahí las manitos levantadas, ¿me ayudas con la épica, por favor? Contenido: narraciones de hazaña heroica de caballeros cristianos que luchan por su fe, su rey o su patria. Estas historias exponen ideales de valentía, fidelidad y justicia. ¿Sigo ahí? Sigue, por favor. Ejemplo: El cantar de Milo Cid, que narra las gestas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, quien lucha con honor, defiende su reputación y confía en la voluntad de Dios. Propósito: inspirar a la sociedad con modelos heroicos, resaltar la importancia del honor y mostrar cómo Dios guía y recompensa a los justos. Valores: honor, valentía, lealtad, obediencia a Dios. Muchísimas gracias. Entonces, la literatura épica básicamente habla de lo épico. Cuando nos referimos a épico, nos referimos a caballeros y actos heroicos. Pero debemos recordar que aunque fueran narraciones épicas, también tenían su enfoque en Dios. Y uno de los ejemplos que tenemos es el cantar de Mio Cid. Aquí de una vez les cuento, el hombre del cantar de Music era un hombre real, entonces son historias reales que son bien, bien bonitas. Seguimos, por favor, alguien que no haya leído, que me ayude con la literatura didáctica. Estamos siempre levantando la manito, pero ojalá alguien que no lo haya hecho. Leslie, dale. Y luego va a Caleb. 3. La literatura didáctica. Sí. Contenido: relatos breves con enseñanzas morales, consejos y reflexiones. Utiliza fábulas, ejemplos y diálogos. Ejemplo: Él conduce Lucanor, de don Juan Manuel. Un joven noble pide consejos a su sabio sirviente Patronio, quien le responde con cuentos con moraleja. Propósito: enseñar cómo actuar con prudencia, justicia y sabiduría,
tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Valores, sabiduría, prudencia, obediencia, humildad. Listo, Jesly, muchas gracias. Entonces surge el género o sí, género literario de la fábula, ¿no? Entonces ya se busca generar moralejas, enseñanzas y nos dejan un ejemplo, es un libro bien bonito, chicos, yo ya lo leí y es como para la edad de ustedes, por si acaso les interesa. Se llama El Conde Lucanor y se trata de un hombre que le pide consejos al otro y él le responde con historias y con moralejas. Entonces es chévere, es un libro bonito. Vamos con Khaled. Ayúdame, Khaled, con la lírica medieval. Lírica medieval. Contenido. Poesía que expresa sentimientos de amor, devoción y fe. Puede estar dedicada a Dios, a la Virgen María o a una dama idealizada. Ejemplo. Cantigas de Santa María, escrita en honor a la Virgen. Relatan milagros y expresan amor y admiración por la Madre de Dios. Propósito. Alabar, agradecer o pedir favores a Dios o a los santos. También expresar el amor puro y noble, valores, devoción, pureza, amor a Dios y gratitud. Muchísimas gracias, Khaled. Debemos dejar claro, chicos, que claramente, ahí valga la redundancia, pues todo el tema de la religión en la Edad Media estaba influenciado por la Iglesia romana, listo, católica y apostólica. Es decir, ellos creen en la devoción a María, la Virgen María, a los santos y demás. Por eso es que su literatura pues se enfocaba en esto. ¿Listo, chicos? Porque era la mayor influencia que ellos tenían, para que lo tengan presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? Listo. Entonces vamos a ir a los datos curiosos. Jeremy, ayúdame con el primero, por favor. Ok, profe. Los libros se escribían a mano. Antes que existiera la imprenta, los libros eran copiados a mano por monjes en los monasterios. Tardaban meses o años en hacer un solo libro. Muchísimas gracias. Por eso es que no todos podían tener libros y no era tan fácil la transmisión literaria, ¿sí? No solo era porque los hacían solo unas personas, sino porque claramente pues era súper demorado el poder hacerlo y eso hacía que fuera muy costoso, ¿no? También el tiempo, entonces se hacía un solo libro y se iba rotando, 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 pero pues claramente era muy difícil que llegara a las personas del común, eso era para los que estaban allá en la élite. Entonces, por eso era tan difícil y pues se tornaba todo el tema de la tradición oral. Samu, ayúdame con el siguiente, por favor. No todos sabían leer ni escribir. Durante la Edad Media muy pocas personas sabían leer. Por eso muchas historias se contaban en forma de canciones o poemas, para que todos pudieran entenderlas. Gracias, Samu. Entonces, eso era lo que buscaban, ¿no? Que todos pudieran entender, ¿vale? Mi Samu, le vamos a dar la oportunidad a otros. Bueno, mi hermoso, para que por favor bajes la manito. Gracias. Entonces, vamos con la siguiente. Emily. ¿Cuál, profe? Acabamos de leer la de que no todos sabían leer y escribir. Entonces, la siguiente. Ok. Los juglares eran como los influencers de la época. Viajaban del pueblo en pueblo contando historias, noticias y poemas. Eran muy queridos por el pueblo y algunas veces ganaban dinero o comida por su arte. Muchísimas gracias. Me gusta mucho la caracterización que le dan acá, ¿no? Y entonces dicen, eran los influencers de la época. Me parece muy hermoso porque sí, básicamente eso era lo que hacían, llevar la información de un lado al otro, transmitir también emociones, divertir. De hecho, de ahí surge todo el tema del teatro, de esa labor que ellos iniciaron. Ay, ese nombre no lo sé casi pronunciar. Aleiki, Ordóñez, la siguiente, porfa. ¿No me escuchan? Yo creo que no le funcionó No, profe, habla así, sí. Ah, ya, dale, hermoso. Gracias. Muchas obras no tenían autor conocido.
En esa época no eran tan importantes quien escribía el texto, sino el mensaje que transmitía. Por eso muchas obras son anónimas. Muchas gracias, ya lo habíamos visto, ¿no? Samu Barreto, siguiente. La mayoría de los libros eran religiosos. Como la iglesia tenía mucho poder, la mayoría de los libros hablaban de Dios, los santos, la vida espiritual o enseñaban cómo vivir bien. Muchísimas gracias. Sofía, el último, por favor. El Cid fue un personaje real. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, realmente existió. Fue un caballero español muy famoso y sus hazañas inspiraron uno de los libros más importantes de la Edad Media. Muchísimas gracias. De hecho, yo creo que El Canto del Mío Cid es el libro más importante de la Edad Media y más reconocido. Entonces, mis hermosos, ¿hasta ahí alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir? Espero que haya sido claro el tema. Es importante que podamos conocer como todos estos procesos históricos, ¿no? Entonces, veíamos ya la clase pasada literatura antigua, ya está literatura medieval. Entonces, bueno, qué bueno que haya sido claro. Si llega a surgir alguna pregunta, no duden en escribirme, que yo estoy para ayudarlos también. ¿Listo, mis preciosos? Ahora vamos a finalizar, como siempre, con la ortografía. Entonces les voy a pedir que por favor le presten atención. Es cortico, pero igual que el anterior, el del vaya, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, por favor, presten atención. Así mismo y así mismo. Son tres expresiones que posiblemente se nos confunden, pero se los voy a explicar ya. Empecemos con así mismo. Tres palabras. Este a es una preposición, este sí es un pronombre y este sí lo utilizamos. Por ejemplo, bueno, es pronombre porque se utiliza hacia la persona. Por ejemplo, se desmayó, pero volvió en sí, por eso es que este sí aquí funciona como pronombre. ¿Qué quiere decir así mismo? Si esto es un pronombre, hacia la misma persona. Esto quiere decir que se refiere a una misma persona. Por ejemplo, se preguntó a sí mismo, ¿cuándo aprenderé ortografía? Así mismo, dos palabras. Este así es un adverbio de modo. Por eso cuando decimos, ¿cómo hizo tal cosa? Así, porque es un modo, nos está preguntando cómo, así mismo. Este así mismo lo utilizamos más o menos asemejando a la expresión de la misma forma o de esa forma. Por ejemplo, tejí la bufanda así mismo como me lo explicó mi abuela, es decir, de la misma forma como me lo explicó mi abuela. Ahora vamos con así mismo y fíjense que suena diferente. Así mismo y así mismo. Eso suena un poco más, como más unido, una entonación más rápida. Así mismo. Este así mismo en categorías gramaticales es un conector. ¿Qué quiere decir conector? Que esta palabra me ayuda a unir una idea con la otra y ayuda a unirla como conector de adición. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en un texto usted ya utilizó la palabra también, que es un conector de adición, entonces, para no tener que repetir la palabra también, usted va a utilizar asimismo como sinónimo de también o además. Cualquier conector de adición puede ser reemplazado por asimismo. Por ejemplo, todos estuvieron felices en la fiesta, punto y coma. Asimismo, coma, lo estuvieron en la feria. Tómenle ya un pantallazo a esta súper técnica para diferenciar asimismo y asimismo. Además, déjenme acá en los comentarios ejemplos usando... Listo, hermosos. Me parece gracioso porque ya dice, ¿sí ve cómo suenan diferente? Y a mí todos me suenan igual. Pero bueno, ya con la gramática y demás, creo que es más claro con la enseñanza que ella nos deja. No sé, hermosos, si eso les genera alguna pregunta. Listo, hermosos. La actividad del día de hoy es el foro. ¿Listo? Entonces los voy a invitar a que por favor ustedes ingresen a su foro y respondan la pregunta. La pregunta que tenemos es, ¿qué enseñanza o valor de la literatura medieval crees que todavía es importante para nuestra vida hoy y por qué?
pedirles el favor, chicos, de que no la saquen de chat GPT. Tómese en el tiempo. Vea, si usted ahorita no puede, no sabe, tómese el tiempo. Tiene más o menos hasta la otra semana para que lo haga, pero no le diga chat, porque es que para eso yo le digo, dame 50 respuestas para esta pregunta y él me las va a dar. Pero el objetivo es que ustedes puedan generar pensamiento crítico y que en base a lo que aprendieron hoy, pues puedan colocar su punto de vista personal que sea real de ustedes. ¿Listo, chicos? No lo hagan por una nota, sino también aprovechen este espacio para decir, oiga, sí, venga, de lo que aprendí, ¿qué podría yo traerlo al día de hoy? Porque es importante y lo escriben con sus propias palabras. ¿Listo, hermosos? Es importante que sea con sus propias palabras. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Es clara la información, hermosos? Dinos, Samuel. Profe, en el foro tenemos que responder la pregunta en el punto 2 que está ahí, donde lo último que usted nos mostró. Ah, ok. Sí, van al foro y esa es la actividad del día de hoy. ¿Listo, chiquitos? El foro. El foro, básicamente ustedes ingresan a su plataforma, van a Académico, ahí van a encontrar la parte donde dice foro y ahí les va a aparecer, le dan participar y luego le dan en el botoncito verde participar, dejan su comentario, guardar comentario y listo. Ahí el paso a paso los va llevando solos. ¿Listo, mis hermosos? No es tan complejo. Sin embargo, si alguno queda con la duda, me escribe y yo le envío un video de cómo lo debe realizar rápidamente. Mis hermosos, ¿alguna pregunta? Nos queda 1 minuto y 36 segundos. ¿Nada? Bueno, mis preciosos, entonces no me queda más que claramente queda un tiempito para que lo aprovechen para hacer su actividad. Yo quedo pendiente de cualquier cosa por el WhatsApp. Gracias por su participación, gracias porque siempre están aquí. De verdad que es un gusto poder compartir la clase con ustedes. Voy a quedar muy pendientes a la participación, a las preguntas y demás. ¿Listo, hermoso?